iglesia? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Es la tercera vez que pregunto, me tiene que convencer. ¿Cómo están? ¿Están bien? Amén, muy bien. Qué gozo. Vamos a continuar en esta mañana con nuestra serie basada en el libro de los Salmos. Estamos viendo distintos salmos y hoy vamos a ver uno precioso. Algunos ya saben cuál es, hemos estado compartiendo a través de los grupos de discipulado para que se pudieran anticipar a la lectura. Por cierto, si llevan un tiempo en la iglesia y no se han unido a un grupo, por favor hablen con alguno de nosotros, de los pastores, puede ser con el pastor Tomás, con Dianela, para poder ser parte de esos grupos donde crecemos juntos, donde nos conocemos y donde podemos ir aprendiendo más acerca de la palabra de Dios, ¿sí? Así que vamos a continuar con nuestra serie. Yo quiero preguntar si alguna vez pensaste que Dios no perdonaría cierto pecado en tu vida. No quiero que levantes la mano, ya me empezaron a hacer así con la cabeza, bien. ¿Alguna vez pensaste que Dios por cierto pecado ya no te perdonaría más? Yo sí. Y creo que si digo que levanten la mano, varios pueden levantar la mano. Porque a veces, gracias, a veces por la gravedad del pecado pensamos, Dios a esto no me lo va a perdonar. ¿Has estado ahí? A veces por la duración, por el tiempo en el que practicamos un pecado, pensamos, ya Dios no me va a perdonar por esto. Es demasiado tiempo que estoy en esta desobediencia, en este pecado. Ya Dios no lo va a perdonar. Y a veces también puede ser porque pecamos después de conocer a Cristo. ¿Cuántos de nosotros llegamos a Cristo y sin embargo seguimos cometiendo pecados? Ahí quiero ver todas las manos arriba, porque el que dice que no tiene pecado está mintiendo. ¿Ah? A veces por lo grave que es, a veces por el tiempo en el que practicamos cierto pecado o por el hecho de pecar después de conocer al Señor, pensamos que no, esto ya no me lo va a perdonar. Y hoy vamos a ver el Salmo 51, un salmo conocido como un salmo penitencial o un salmo de arrepentimiento, que nos muestra cómo David vivió una situación así, tuvo que enfrentar una situación así. Él había cometido no uno, sino una serie de pecados graves. No fue un momento de debilidad, un acto de impulso en su carne, fue algo premeditado, algo sostenido en el tiempo. Y fue algo que él hizo grave, sostenido en el tiempo, y que lo hizo después de haber experimentado la fidelidad de Dios, el amor de Dios, haber visto la protección, la ayuda de Dios. Entonces David reúne las tres condiciones ahí: pecados graves, premeditados, sostenidos en el tiempo, no impulsivos, bien pensados, voy a hacer lo que está mal, y lo hizo, y ya habiendo conocido tanto a Dios. Sin embargo, este salmo, el Salmo 51, nos muestra cómo David, aún habiendo llegado a ese punto, pudo regresar a Dios. ¿Cuántos damos gracias por la misericordia de Dios? Saben que fue perdonado, y no fue perdonado y dejado en un rincón, sino que fue perdonado y fue restaurado, y continuó siendo rey. Fue completamente perdonado. Qué bueno que Dios no perdona como perdonamos nosotros a veces, ¿no? Perdono pero no olvido, perdono pero hasta ahí, perdono pero que no me diga, perdono pero... Dios nos perdona y Él hace como si no hubiéramos hecho nada. Solamente Dios puede perdonar de esa forma y nosotros parecernos un poco a ese perdón con su ayuda. El título del sermón de esta parte 6 de la serie es A una oración de distancia. A una oración de distancia. Vamos a ver que por más lejos que te hayas ido de Dios, y estoy hablando espiritualmente, por supuesto, por más bajo que hayas caído en un pecado, en una desobediencia, por más tiempo que hayas estado ahí en esa condición, todos nosotros estamos a una oración de distancia de Dios. ¿Cuántos decimos amén eso? Porque una oración como la que vamos a ver que hizo David, un día nos va a llevar de estar en el foso del pecado, de la soledad, de la tristeza, a volver a estar reconciliados con Dios. Estamos a una oración de distancia. ¿Amén? El propósito es que nosotros podamos en esta mañana
pensar acerca de la seriedad del pecado, pensar acerca de la grandeza de la misericordia de Dios y lo más importante, ver cómo nosotros podemos aplicar esa misericordia a nuestro pecado. ¿Amén? ¿Amén, iglesia? El Salmo 51 es uno de esos salmos interesantes porque tiene título. Además de decir Salmo 51, tiene un título. Yo simplemente lo leo de acá, de mi Biblia. Dice, Salmo 51, para el director del coro, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo después que cometió adulterio con Betsabé. Imagínense que alguien compone una canción acá y dice, esta canción la compuse cuando, y uno dice, bueno, pasé una tormenta y el Señor me ayudó, o cuando superé una dificultad, cuando estaba rodeado y ahí el Señor me salvó. Pero acá dice, salmo que escribió David después de haber cometido adulterio con una mujer. Y está escrito en el Salterio y Dios lo incorpora a la Biblia y lo tenemos como palabra de Dios. Qué bueno que Dios no esconde las fallas de sus hijos, ¿no? Y cómo nosotros podemos aprender de esto. Ahora, dice que este salmo lo escribe después de que pasa algo y lo que pasa es el telón de fondo para este salmo. No vamos a sacarle el jugo a este salmo si no entendemos el telón de fondo. Resulta que era el tiempo donde David tendría que haber ido a la guerra y David se queda en el palacio y se queda y empieza a pasear por el palacio. ¿Vieron? Cuando uno no hace lo que tiene que hacer, empieza a perder tiempo. Y David de pronto ve a una mujer que se estaba bañando, obviamente sin ropa, por no decir desnuda, pero así dice la Biblia. Y empieza a indagar quién es esa mujer. Alguien le dice, es Betsabé, la esposa de, como diciendo, afuera del mercado. Pero David igual la manda a llamar y a pesar de que él sabía que estaba mal lo que estaba haciendo, estuvo con esa mujer, la envió de nuevo a su casa y parecía que todo había terminado ahí hasta que un día golpean la puerta o no sé cómo habrá sido y le dicen, Betsabé, esa que llamaste está embarazada. Y su marido está en la guerra, así que va a quedar en claro de que no es su hijo. Entonces David empieza a pensar cómo salir de ese problema. ¿Vieron cuando se han manchado la ropa y tratan de sacar la mancha y la hacen más grande? Bueno, eso se llama efecto David. Efecto Betsabé. Dice David, yo le voy a arreglar esto. ¿Vieron? No sé, a mí me pasa eso. No, yo lo voy a desmanchar. Y agranda la mancha de su pecado porque llama al esposo para que esté con la esposa. Entonces cuando el hijo naciera iba a parecer que era de él. Pero resulta que este soldado era tan honorable que dice, yo no voy a estar en mi casa durmiendo en mi cama mientras mis compañeros están en la guerra. Y durmió en la puerta. Y le dicen, David, no entró. Entonces sigue pensando, voy a limpiar y sigue agrandando la mancha. Y dice, bueno, voy a hacer que cuando vayan a la guerra, a este soldado lo manden al frente. Y cuando esté al frente de la guerra, déjenlo solo. Pero ¿no será otro David? ¿No? Porque dice que David era conforme al corazón de Dios. Y él está diciendo que vaya a la guerra y cuando estén ahí, no digan nada y lo dejan solo. ¿Y cómo habrá sido de honorable que David le manda la nota con él? ¿Qué hubiera pasado si Urías miraba esa nota, no? Pero era tan honorable. David estaba buscando la muerte de un soldado tan honesto, tan íntegro. Y finalmente este hombre muere. Y apenas muere, David dice, bueno, ahora traigan a Betsabé, la viuda, y se casa con ella. Y después nace un hijo supuestamente prematuro, ¿no? Pero ¿saben qué? Cuando él parecía que ya había barrido toda la basura abajo de la alfombra, un día viene Natán y le dice, David, tengo un asunto para contarte. Dice, ¿sabes qué? Hay un hombre rico que tiene muchas ovejas, mucho ganado, y hay un hombre pobre que solamente tiene una oveja. Y llegó visitas al hombre rico, ¿y qué hizo este? Fue y sacó la oveja del hombre pobre, la única que tenía, y la mató y hizo una comida para sus invitados. ¿Qué hacemos?
¿Se acuerdan lo que dijo David? ¿Se acuerdan? Ese hombre tiene que morir. Y Natán hace la aplicación de sermones más devastadora de la historia y dice, ese hombre eres tú. Necesitamos Natanes en nuestra vida. Necesitamos personas que nos digan lo que necesitamos escuchar. Necesitamos gente que tenga acceso a nosotros y nos diga, esto que estás haciendo está mal. Y necesitamos ser los Natán de alguien. Porque a veces vemos que alguien está equivocado, que alguien está caminando en la dirección equivocada, pero nos queremos ahorrar un problema, entonces dejamos a la persona como está. Y yo quiero pedirte, iglesia, que seamos una iglesia llena de hombres y mujeres con el corazón como Natán, que está dispuesto a arriesgarse, pero que le dice a los demás lo que necesitan escuchar. No que se anda metiendo en la vida de los demás, pero él llegó a conocer lo que pasaba. Dios le permitió conocer el detalle de lo que pasaba y él no se quedó callado. Había un gran riesgo para Natán, pero sin embargo él lo corrió porque amaba a David. Amén. Necesitamos decir la verdad en amor. Si ves que alguien está cometiendo un error en la forma de llevar adelante su familia, si alguien está cometiendo un pecado en algo, no sé, en sus finanzas o en su comportamiento, en su carácter, con amor, a solas. Natán no lo expuso delante de la gente, fue solo a hablar con él. Necesitamos eso. ¿Y cómo somos cuando alguien viene como Natán y nos dice, estás haciendo esto y está mal? ¿Cuál es nuestra reacción? Sin embargo, miren la reacción de David, el rey. Dice 2 de Samuel 12:13. Entonces David confesó a Natán. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David? Confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Qué maravilla, ¿no? Eso es lo que Natán fue a buscar. Esa confesión de David, y ya Dios le había adelantado que Dios lo iba a perdonar. Dios conocía el corazón de David, pero era necesario que él confesara. Amén. ¿Vieron cómo se pone un paño? ¿Cuántas veces han comprado diamantes? No, ¿no es cierto? No. Pero han visto películas. ¿Vieron cómo ponen un paño negro y el diamante arriba? No agarra el joyero y se lo muestra en la mano así, mira. Lo ponen en un paño negro y ponen el diamante ahí. Ese paño negro es lo que resalta el brillo de ese diamante. Y esta historia que está acá contada en la escritura de lo que hizo David, y este Salmo 51, funciona como eso, como un paño negro de pecado, pero que desplegado resalta el brillo y la gloria de la misericordia de Dios. Vemos la misericordia de Dios de una forma preciosa, atractiva, a través de esta historia. Y en ese contexto, David empieza a escribir este salmo, que nos muestra que Dios, por su misericordia, ¿por qué? ¿Por qué, iglesia? Por su misericordia, perdona a quienes confiesan su pecado arrepentidos. ¿Fue grave lo que hizo David? Fue muy grave. Pero Dios lo perdonó por su misericordia. Quiero que veamos algunas cosas de este salmo. Vamos a ir viendo algunos versículos, es un salmo largo. ¿Cuántos lo pudieron leer? A ver. Muy bien, ahí está. En primer lugar, nuestro pecado es serio. Sí, pastor, ya lo sé. Pasemos al punto 2, porque eso ya lo sé. No tan rápido. Nuestro pecado es serio. ¿Cómo es tu pecado? Es serio. Y tal vez alguno piensa, bueno, eso ya lo sé. Yo sé que ya lo sabemos. Sabemos que el pecado es serio, pero sabemos que está mal. Pero creo que necesitamos entender un poco más lo serio que es. Yo sé que es malo el pecado, pero el punto es,
¿Sos consciente? ¿Soy consciente de lo serio que es el pecado? Porque vivimos en un mundo donde el pecado no importa para nada, la gente puede vivir como quiera. Entonces a veces eso se mete un poco en la mente del creyente y licuado con algunos mensajes de gracia barata, el pecado ya no parece algo tan serio. Parece como algo que Dios anduviera como esas mamás que andan ahí detrás de los bebés o papás detrás de los niños chiquitos limpiando todo lo que rompen, lo que ensucian. Y te digo algo, Dios no es así. No es que Dios anda atrás tuyo limpiando todo lo que haces para que estés bien. David tuvo que confesar y reconocer que lo que hizo estaba mal. ¿Amén? Necesitamos ser más conscientes de lo serio que es el pecado. ¿Amén, iglesia? El Salmo dice en el versículo 4, contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Contra ti y solo contra ti he pecado. David, ¿cómo que solo contra ti? ¿Y qué hay de esa mujer de la que te aprovechaste? ¿Y qué hay de ese hombre que murió? ¿Y qué hay del honor del ejército y de nuestra nación? ¿Qué hay de esas personas que sufrieron? El hijo que nació de ese pecado murió. ¿Cómo que solo contra ti he pecado? David, ¿qué pasa con los demás? Claro que el pecado afectó a otros, pero en el momento en que David se da cuenta lo serio que es su pecado delante de Dios, todo lo demás pareció quedar de lado. Seguramente tuvo culpa y remordimiento por todas esas cosas que pasaron, por esas muertes de dos personas inocentes. Pero en el momento en que él es confrontado con lo serio que es su pecado, cuando por gracia él puede ver lo serio que es su pecado, él dice, contra ti y solo contra ti he pecado. El pecado siempre es un asunto vertical. Podés lastimar a alguien, podés ofender a alguien, podés hacerte daño a vos mismo, pero el pecado siempre es un problema vertical. Siempre el ofendido en primer lugar es Dios. ¿Amén, iglesia? ¿Cómo comienza el arrepentimiento? Cuando yo entiendo lo serio que es mi pecado y que he pecado contra Dios y solo contra Dios. Más allá del daño que le he causado a otras personas o que me he causado a mí mismo, mi pecado ha sido principalmente contra Dios. Hay personas que dicen, ¿cómo pude hacerle esto a mi familia? ¿Cómo pude fallarle así a ese amigo? ¿Cómo pude meterme en este lío? Y eso está bien y eso es parte, es necesario. Pero eso no llega a ser arrepentimiento bíblico. Porque el arrepentimiento que no tiene en cuenta que le hemos fallado a Dios no es bíblico. ¿Hola? ¿Amén? Hay muchas personas que se arrepienten por las consecuencias de lo que pasó. Robó en su trabajo, lo echaron y pregúntele, ¿estás arrepentido? Estoy re arrepentido de haber robado en el trabajo. ¿Por qué? Y porque perdí mi trabajo, porque ahora paso vergüenza, porque ahora cómo enfrento a mi familia, le digo a mi esposa que no tengo más trabajo. Estoy arrepentido, está arrepentido. Pero ese arrepentimiento no es bíblico porque no está reconociendo que ha pecado ¿contra quién? ¿Contra quién, iglesia? Contra Dios. Entonces, el arrepentimiento empieza cuando yo soy consciente de que mi pecado ha ofendido a Dios. Mi pecado es primeramente contra Dios. ¿Se imaginan que después de que Natán le dijera lo que le dijo, David hubiera dicho, sí, yo sé que a Dios no le gusta lo que hice, pero ¿eso es arrepentimiento? Eso no es arrepentimiento. No es un tema de que a Dios no le gusta lo que hicimos. A veces uno habla con personas y dice, sí, yo sé que a Dios no le gusta que yo hable así. Sí, yo sé que a Dios no le gusta que yo esté con esa persona. Yo sé que a Dios no le gusta que haga tal cosa o que tenga este carácter, que ando siempre enojado. Yo sé que a Dios no le gusta. No, el gusto es una cosa. El pecado es otra cosa. Yo puedo decir, no me gusta cómo cocina tal persona o no me gusta cómo canta tal persona. Es un tema de gusto. Pero lo que hacemos no es algo que no le gusta a Dios. Lo que hacemos es algo que ofende a Dios. Desafía la autoridad de Dios. ¿Me va siguiendo, iglesia?
Sí decimos que Dios se pone triste, que no le gusta, pero es una ofensa en contra de Dios. La palabra que usa David es contra Dios. Tenemos que entender que nuestro pecado es serio. ¿Amén? ¿Por qué es contra Dios? ¿Por qué cuando pecamos estamos haciendo algo en contra de Dios? Porque cuando pecamos estamos desafiando la autoridad de Dios. ¿Me siguen? Dios dice que no hagas tal cosa, pero la haces igual. ¿Qué es eso? Desafiar su autoridad. David sabía que Dios no quería que estuviera con esa mujer, pero lo hizo igual. David sabía que no podía hacer eso con el soldado, con Urías, pero lo hizo igual. El pecado es grave porque desafía la autoridad de Dios. Dios me dice una cosa, pero yo voy a hacer otra. Hola. ¿Por qué es tan serio? ¿Saben? Buscaba algunos ejemplos de cosas que muestren lo serio que es el pecado. Hay una historia en el Antiguo Testamento, en tiempo de la ley de Moisés, que dicen que encontraron a un hombre que estaba juntando leña el sábado, día de reposo. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo el hombre? ¿Estaba matando a alguien? Estaba juntando leña en el día de reposo. Entonces los llevan ahí a los principales y dice, ¿qué tenemos que hacer con este hombre? Hay que matarlo. Así hice yo también, igual que vos. ¿Cómo? ¿Lo mataron por juntar leña el sábado? No. El problema no es juntar leña el sábado. El problema es la rebelión en contra de la autoridad de Dios. Dios le dijo, el sábado no tienen que hacer esto. ¿Y qué hizo él? Hizo eso. Entonces nosotros vemos las conductas y decimos, no es tan grave, no es tan serio, no es tan ofensivo Dios. ¿Qué le puede molestar a Dios que junte leña? El problema no es que juntes leña. El problema se llama rebeldía. Por eso David cuando pide perdón, dice, quiero que perdones mis rebeliones. Se dio cuenta David que el problema no era haber estado con una persona o haber hecho tal o cual cosa o haber mentido. El problema era el desafío a la autoridad de Dios. Hermanos, cuando tratamos mal a alguien, cuando engañamos para hacer una venta, cuando maltratamos a un hijo, cuando no respondemos a la autoridad en el trabajo, cuando desobedecemos a un patrón, cuando hacemos lo que queremos, es serio, porque estamos desafiando la autoridad de Dios. ¿Me va siguiendo la iglesia? No pecamos por ignorancia, pecamos por rebeldía. Ese es el problema. El problema nuestro no es la ignorancia, a veces no sabemos, pero el problema principal no es la ignorancia, es la rebeldía. Dios dice una cosa y nosotros queremos hacer otra. ¿Amén? ¿Amén, iglesia? Si te estás acercando a un pecado, si estás practicando un pecado, tenés que ser consciente que es serio. Porque por más que parezca que no es grave porque detrás de eso hay una rebelión a la autoridad de Dios. Contra ti solo he pecado. ¿Qué regalo de Dios es cuando nosotros nos damos cuenta que hemos pecado contra Él o no? Qué solo que me han dejado. Una cosa es que vos digas está mal porque esto, porque soy cristiano, porque todo eso está bien, pero qué hermoso es cuando nosotros sentimos el dolor de haber fallado a Dios. ¿Sentís dolor cuando le fallas a Dios? ¿Te pesa en tu corazón haber desobedecido a Dios? ¿Saben qué es eso? Una gracia. Esa es una obra de Dios, ese es un regalo de Dios. Sentirnos mal, sentirnos quebrantados por haber fallado a Dios, por haber actuado en contra de Dios. ¿Amén? David dice más adelante, devuélveme la alegría. Miren, por más que nosotros tapemos el pecado y la gente piense que no pasó nada y nosotros seguimos adelante, algo empieza a destruirnos por dentro. Y dice, devuélveme la alegría. Si yo le digo a alguien, devuélveme tal cosa, ¿quién me lo sacó? Esa persona.
Y David dice, quiero que me devuelvas la alegría. David reconoce que Dios le había quitado eso. Dice, devuélveme el gozo de la salvación. David reconoce que Dios le había quitado cosas. ¿Para qué? Para hacerlo reaccionar, para que lo busque. Es una gracia de Dios que nosotros podamos sentir esa tristeza, esa pena por nuestro pecado. No subestimemos el pecado. No subestimes el poder del pecado para causar dolor. El pecado causa mucho dolor a tu vida, a la vida de los demás, pero por sobre todas las cosas, el pecado ofende a Dios. Lo primero que veo en este salmo es que nuestro pecado es muy serio, porque es contra Dios. ¿Amén? ¿Todo pecado es contra Dios? Sí. Algunos lastiman más a los demás, algunos lastiman más nuestro futuro, nuestro corazón, nuestra propia vida, pero todo pecado, al fin y al cabo, es una ofensa contra Dios. Es un desafío a la autoridad de Dios. Amado, si estás viviendo algo, si estás acercándote a una situación o estás en una situación donde sabes que Dios no quiere que hagas eso, yo le pido a Dios que por el Espíritu Santo te abra los ojos en esta mañana y no te vayas de este lugar como entraste, no te vayas de este lugar diciendo, sí, yo sé que a Dios no le gusta tanto, no, que te vayas de este lugar diciendo, no voy a pecar en contra de Dios. No voy a ofender a Dios, pero se trata de apenas unos pesos. Se trata de cambiar unas cositas ahí con el contador. Se trata de que simplemente una miradita más ahí en internet de algunas fotos, de algunas imágenes. Es solamente eso. No. Le pido a Dios que te vayas de este lugar o cuando termine esta reunión, ahí en tu corazón, en tu casa, dejes de pensar que es simplemente algo que no le gusta a Dios. Es un desafío abierto y descarado a la autoridad de alguien que te ama tanto como Dios. Que Dios cambie nuestro corazón, que Dios toque tu corazón, que Dios toque mi corazón. Yo mismo he estado también en ese lugar, donde digo, esto no es tan serio, esto no es tan grave. Y somos tan buenos para buscar argumentos de por qué lo hacemos. ¿Por qué estamos cansados? ¿Por qué tenemos tantos problemas? ¿Por qué reaccionamos así? ¿Por qué nos dijeron tantas cosas? ¿Por qué nos criaron así o por qué no nos dieron esto? ¿O por qué nos dieron mucho o por qué nos dieron poco? El problema no es ese. David dice, en este mismo salmo, dice, soy pecador de nacimiento. ¿A quién le echó la culpa? A nadie. Soy pecador de nacimiento. Hermanos, el pecado es serio. ¿Amén? Pero lo segundo, y gracias a Dios por lo segundo, es que nuestro Dios es misericordioso. ¿Amén? ¿Nuestro pecado es serio? Sí, pero ¿cómo nuestro Dios? ¿Cómo es tu Dios? Misericordioso. Si el pecado fuera serio y Dios no fuera misericordioso, ya no estaríamos acá, ¿no? Seríamos un montoncito de ceniza y carbón. Nuestro pecado es serio, pero nuestro Dios es misericordioso. Y así empieza David el Salmo. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Así empieza el Salmo, ten misericordia de mí. David va al carácter de Dios. Dios es misericordioso. Lo que hice estuvo mal, fue contra él, pero ten misericordia de mí, Dios. David hizo cosas buenas, muchísimas cosas buenas. Peleó con un gigante por el honor de Dios, fue paciente, honró las autoridades que Dios había puesto, hizo muchas cosas, dejó mucho por amar y por honrar y servir a Dios. Sin embargo, cuando él va a pedir perdón, no dice, Señor, perdóname, pero hice esto mal. Pero vos vieron que hay gente así, ¿no? Sí, yo sé que esto está mal, pero yo hice esto. Es como que tenemos esa idea como que podemos compensar. Sí, yo te desobedecí en esto, pero mira que hice esto. ¿De dónde sacamos esa teología nosotros? David entendió que si iba a ser perdonado, no iba a ser por nada bueno que él hubiera hecho. Y Dios dijo, no, lo voy a perdonar porque él hizo esto bueno. No. David sabía que su única esperanza es la misericordia de Dios. ¿Has cometido pecados? ¿Te has embarrado hasta acá? Puede ser que ahora mismo estés así. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu única esperanza? La misericordia de Dios. Nuestro pecado es serio, tu pecado es serio, pero tu Dios es misericordioso. Amén.
Y tenemos que reconocer eso. Si hay una esperanza en David, era la misericordia de Dios. Ahora, algo muy interesante, te pido que pongas toda tu atención acá, es que David era culpable. Decirle al de lado, David era culpable, Era culpable, Era culpable. ¿Culpable según quién? Culpable según la ley. La ley de Moisés decía que los adúlteros, yo le digo así nomás, si por juntar leña el sábado, los adúlteros tenían que ser ejecutados. Y los asesinos, sorpresa, también. La ley de Moisés decía, el que comete adulterio tiene que morir. Y el que mata a otra persona tiene que morir, según la ley que Dios dio por medio de Moisés. ¿Qué tenía que pasar con David? No lo escucho, iglesia. ¿Tenía que qué? Tenía que morir, era culpable. Había pecados que cometía la gente que podían ofrecer un sacrificio y eran limpiados, ¿no? Pero para el homicidio y para el adulterio no había previsto ningún sacrificio. Tenía que morir. Según la ley, David es culpable de morir. La pregunta es, ¿cómo, si hay una ley que dice que él tiene que morir, Dios puede perdonarlo y seguir siendo justo? ¿Me siguen? Si la ley dice que tiene que morir y Dios dice, sí, la ley dice esto, pero no vamos a hacer lo que dice la ley. Interesante, ¿no? Hay algo que dice el versículo 7 de este salmo, que son palabras de las más importantes del salmo. Versículo 7, David dice, purifícame ¿con qué? ¿Con qué? Con hisopo. ¿Y qué va a pasar? Seré limpio. No es el hisopo que tenemos en casa. Porque uno dice, ¿cómo que lo purifique? Y uno empieza pensando que lo purifique con hisopo. Va a estar un rato, ¿no? El hisopo era una planta, es una planta parecida a la lavanda. Y es una planta que tenía mucho significado porque lo usaron en la primera Pascua, en la primera salida de la gran esclavitud de Egipto. Usaron esta planta, el hisopo. ¿Se acuerdan para qué? Así me hace la hermana. Para pintar. Dios dice, van a tener que sacrificar un cordero. Y a la sangre puesta en un lebrillo, en una vasija, la van a mojar la van a poner, untar con hisopo, con ramas de hisopo, y van a aplicar, con ese hisopo van a aplicar esa sangre a los postes y al dintel, a la parte de arriba de la puerta. El hisopo era con lo que se aplicaba la sangre. Y después la Biblia sigue dando instrucciones más adelante, en Levítico, en Números, y el hisopo se usaba también para purificar personas y cosas, para que fueran útiles para la adoración a Dios, para que fueran útiles para el servicio a Dios. Se debía mojar eso en sangre de esos sacrificios y se esparcía, se aplicaba, a veces sobre personas, a veces sobre ropa, a veces sobre cosas. ¿Para qué? Para purificar. David dice, purifícame ¿con qué? Con hisopo y quedaré limpio y seré limpio. El hisopo se usaba para aplicar sangre. ¿Cómo, David? Que te purifique con hisopo. Si no hay ningún sacrificio previsto para purificar a un asesino. ¿Cómo, David, que te purifique con hisopo si no hay ningún sacrificio previsto para limpiar a un adúltero? ¿En qué sangre mojaría Dios el hisopo? ¿En qué sangre Dios untaría ese hisopo para limpiar a un asesino, a un mentiroso, a un adúltero?
¿Con qué sangre untaría Dios ese hisopo para limpiar lo que los sacrificios de la ley no podían limpiar? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Miren, David confiaba en que había una sangre en la que Dios podía mojar ese hisopo. David lo sabía, David era profeta. David vio lo que Dios iba a hacer. Y dice Romanos, de la cruz para acá, Romanos capítulo 3, escuchen porque esto es precioso. Pues Dios, versículo 25, ¿se acuerdan la pregunta? ¿Cómo puede ser Dios alguien que perdona lo que la ley condena y seguir siendo justo? ¿Por qué Dios sigue siendo justo? Pablo dice, Romanos 3, 25, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Escuchen esta parte. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. ¡Wow! ¿Cómo Dios perdona a alguien que la ley dice que tenía que morir? ¿Cómo Dios lo perdona y sigue siendo justo? Acá Pablo dice, Dios muestra que sigue siendo justo. Dios muestra que fue justo cuando pecó a alguien y Él lo perdonó, cuando Él contuvo su castigo y no castigó al que había pecado. Muestra que es justo. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Un comentarista dice, es como si David hubiera dicho, toma ese hisopo y mójalo en la sangre que tú sabes. ¡Wow! David sabía que había un prometido, que iba a venir, que iba a dar su vida, que Dios iba a redimirlo con la sangre de un cordero perfecto. David era profeta, David lo entendía. Muchos salmos lo anuncian. ¿Se acuerdan cuando vimos el Salmo 22? David lo sabía. Límpiame con hisopo, seré purificado. ¿Fue injusto Dios cuando perdonó a David? ¿Por qué? Porque lo perdonó por su fe en ese sacrificio que Cristo iba a hacer 1000 años después. Versículo 26. ¿Por qué no fue injusto? Dice, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar ¿qué cosa? ¿Está ahí? Dios hizo todo eso para demostrar su justicia. Dice, porque Él mismo es justo e imparcial y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. ¿En qué sangre había confiado David? En la sangre de Jesús. Y dice Romanos, Dios no es injusto, ¿eh? Cuando Dios perdonó a David y cuando Dios perdonó a todos los que pecaron antes de la ley, en el tiempo de la ley, antes de la cruz, cuando Dios los perdonó a todos ellos, Dios no fue injusto. ¿Qué estaba haciendo Dios cuando perdonó a David? Estaba mirando hacia el futuro. Estaba mirando a lo que en el futuro su Hijo Jesucristo iba a hacer en la cruz. Estaba mirando a esa sangre que podía limpiar lo que la ley no podía limpiar. Estaba mirando al Calvario y estaba mirando que un día su sacrificio, su primogénito, iba a derramar sangre para limpiar de todo pecado. ¿A quiénes? A quienes se arrepintieran y le pidieran perdón. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús, la sangre. Solo de Jesús, la sangre. Todo ese sistema de sacrificio, todos esos rituales solamente apuntaban a lo que iba a pasar en el futuro. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Has pecado? ¿Has estado abrazado al pecado? ¿Has estado viviendo en rebeldía a Dios? No se trata de que vengas a la iglesia, no se trata de que cantes, no se trata de que aprendas cosas de memoria, no se trata de que seas una mejor persona. Se trata de que como David le digas a Dios,
no hay nada que yo pueda hacer, soy culpable. He pecado en contra de ti, me he rebelado en contra tuyo, no lo hice por ignorancia, hice mi voluntad, hice lo que quise hacer. No puedo ser hallado inocente en el juicio, soy culpable. La única forma de ser perdonado es que vos le pidas a Dios que Él te rocíe con esa misma sangre, que Él aplique el sacrificio de Cristo sobre tu vida. Porque si somos pecadores, si nuestro pecado es rojo como la grana, como la nieve va a ser emblanquecido, solamente por la sangre de Cristo. Amén. Qué maravilloso. Dios nos perdonó en el pasado. Dios perdonó a personas en el pasado porque miraba hacia la cruz. Entonces, aunque la ley decía merece morir, Dios los perdonó. Amén. Tu pecado es serio. Tu Dios es misericordioso. Y por último, tu confesión es necesaria. El pecado es serio. Dios es misericordioso. Pero ¿cómo aplico esa misericordia a mi pecado? ¿Cómo hago que no queden dos cosas sueltas? Mi pecado es serio y mi Dios es misericordioso. ¿Cómo aplico la misericordia de Dios a mi pecado? La respuesta es la confesión. La confesión es necesaria. Amén. Confesar. Estamos a una oración de distancia. Y esa oración no es cualquier oración. No es una oración donde le ponemos excusas a Dios, no es una oración donde decimos de nuestras buenas intenciones, no es una oración donde decimos que somos víctimas de lo que nos hizo alguien o de lo que no nos dio alguien o de lo que hizo alguna persona. Es una oración de confesión. Y quiero terminar el sermón hablándote de cómo debería ser nuestra confesión delante de Dios. Dice Juan, 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Amén? ¿Él puede limpiarte? Sí. Pero ¿cómo empieza el salmo? ¿Cómo empieza, el versículo? Dice, si confesamos. Si confesamos, Él nos limpia. Hace un tiempo estaba averiguando ahí para comprar una cocina y decía horno autolimpiante. ¿Vieron? Cuando uno dice autolimpiante, eso ya me interesa. ¿O no? Autolimpiante. Y yo no sabía cómo era esto de autolimpiante, me parecía muy de la NASA. Y el vendedor me dice, es autolimpiante, pero hay que autolimpiarlo. Y dice la Biblia que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero hay algo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que hacer algo, nosotros tenemos que cumplir la condición. Si confesamos, Él nos limpia. ¿Cuánto decimos amén a eso? Pero entonces me pone una condición. Sí. Pero es una condición que cualquiera de nosotros puede cumplir. No dice que tenemos que, si prometen que no lo van a hacer más, Dios los limpia. ¿Estaríamos listos o no? Si hacen tal sacrificio, si hacen aquello, si dan tal cosa, Dios los va a limpiar de todo pecado. No, hay cosas que no podríamos hacer, fallaríamos, miserablemente, fallamos. Pero Dios pone una condición, si confiesan. Es la confesión la que muestra que realmente nosotros estamos arrepentidos. Si realmente nos arrepentimos, ¿qué hace Dios? Nos limpia de todo pecado. Él toma ese hisopo, espiritualmente hablando, y nos limpia con la sangre de Cristo. Amén. Y aunque somos culpables, quedamos limpios. Amén. ¿Qué es confesar, Matías? No es primero digo lo que no es informarle a Dios lo que hiciste. ¿Por qué? Porque ya sabe. Señor, yo tal día, a tal hora, hice esto. Amén. Y Dios dice, eso ya lo sé. Es más, yo lo sabía antes que lo hicieras, ¿o no? ¿O no? No es informarle a Dios lo que hiciste. Confesar no es informar a Dios lo que hiciste. Es reconocer que hemos sido rebeldes.
Es reconocer que no hiciste algo que no le gusta. Yo sé que hice algo que no te gusta. No. Yo hice algo en contra tuyo. Por eso dediqué unos minutos al principio para decirte, tu pecado es hacer algo en contra de Dios. No es hacer algo que no le gustó a Dios. Y como a Dios tenemos que darle todos los gustos, tenemos que pedir perdón. No, es algo que fue contra Dios, ofendió a Dios. Reconocer que hemos sido rebeldes. El Salmo dice en el versículo 2 y 3, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de... Escuchen esto, pues reconozco rebeliones, día y noche me persiguen. El que lava y el que purifica es Dios. La acción ahí de limpiar está en Dios. Dice, lávame, purifícame. La acción de limpiar, de perdonar está en Dios, pero Él hace algo. La única acción de Él, ¿cuál es? Reconozco. Reconozco, no dice mis errores, mis rebeliones. La palabra ahí es transgresión. Es un acto de rebeldía abierta en contra de una autoridad. David está diciendo, reconozco que con lo que hice desafié tu autoridad. ¿Somos conscientes de eso? O simplemente, mientras te estás cepillando los dientes, ahí decís, Señor, perdóname, no estuvo bien lo que hice. Guardas tu cepillo y te vas. Eso no es una confesión. Tenemos que ser conscientes de que nuestro pecado desafió la autoridad de Dios. ¿Amén? Lo de David fue grave. Por eso él dice eso. Sí, pero el pecado es grave. El pecado siempre es contra Dios. Personas que hablan y critican y son chismosos y se enteran de algo y van y le cuentan y saben que tal tiene un problema y ya empieza a contarle a los demás el problema que tiene y encontraron un error en un hermano y van y le cuentan a otro. Y sí, yo sé que a Dios no le gusta. ¿Qué les parece? ¿Será que a Dios no le gusta? Dios dice que Él aborrece al que siembra división entre los hermanos. No es que no le gusta. Es un desafío en contra de la autoridad de Dios. Hay personas que miran, o mujeres, hombres, todo el día. Sí, yo sé que no, pero no hago nada, yo solamente miro, pienso. Yo sé que a Dios no le gusta, pero este David sí que la hizo, No. Este David sí que llegó al límite. Yo no voy a llegar a ese límite. Dios está diciendo, no mires eso. No codicies. Jesús dijo, el adulterio ya está en tu corazón cuando deseaste una mujer ajena. Desafiaste a la santidad y a la autoridad de Dios. Cuando en tu corazón codiciaste lo que Dios te dijo que no codiciaras. Pero tiene que empezar por nosotros, de ver la gravedad de lo que hacemos. ¿Amén, iglesia? Las mentiras, el andar enojado. Hay gente que anda enojada. Ya saben, yo hasta las 2 de la tarde estoy enojado. ¿Qué pasa con esa risa? ¿Qué hora es ahora? Las 12 menos 20, le quedan 2 horas todavía. Yo sé que, pero yo soy así. Y trata mal a la gente, y trata mal a un cliente, y trata mal al esposo, al hijo, a la esposa. ¿Qué pasa allá? Sí, yo sé que a Dios no le gusta. No, no es que no le guste, es que Él te ha dicho que vivas de una forma distinta. Y justificamos cosas de las que deberíamos arrepentirnos. Sí, yo sé que soy quejoso, pero bueno, lo que pasa, y ya se empieza a quejar. Que a mí nunca, que a mí siempre, que a mí a veces. Sí, yo sé que debería ser más agradecido porque Dios no dice si quieren, dice sean agradecidos en todo tiempo. Por todo estén agradecidos. Y nos quejamos, es como si dijera al revés, tenemos una versión rara que dice quéjense por todo. Pero no nos parece pecado porque no estamos matando a nadie, pero Dios nos ha dicho que seamos agradecidos.
Dios nos ha dicho que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Dios nos ha dicho que si nuestro ojo es ocasión de caer, más vale lo arranquemos de nosotros. Que pongamos límites, que no nos acerquemos al pecado. Yo sé que Dios no quiere que viva con mi novia, pero bueno, ahí vamos. Yo sé que Dios no quiere que haga tal cosa. Yo sé que Dios quiere que respete a mis padres, pero necesitamos entender que el pecado es serio y que el pecado siempre va a causar dolor. Y que cuando Dios te dice que no lo hagas, no es solo porque está guardando su santidad, es porque te ama. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Por eso dice David en el mismo Salmo, en el juicio quedará demostrado que tenías razón. Mientras viene la tentación, te parece que Dios no tiene razón, te parece que Dios no está actualizado, que Dios se quedó en el tiempo. Pero después que llega la factura, después que llega el precio de tu desobediencia, de tu pecado, dice David, está demostrado, tenías razón. Lo que era malo a tus ojos, también era malo para mi corazón. Dios no es caprichoso. Dios es santo y Dios es amor. Y cuando Dios te dice que sí, es por tu bien. Y cuando Dios te dice que no, es por tu bien. Pero nosotros tenemos que reconocer que hemos sido rebeldes, que hemos considerado poca cosa ciertos pecados. Pero para Dios no es poca cosa, porque todo pecado es un acto de rebeldía delante de Él. Es reconocer que necesitamos la misericordia. David dice en el versículo 16 y 17, tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. Esto es lo que cantábamos recién. Sacrificios no te agradan, pero no vas a despreciar el corazón quebrantado. Esto que cantamos es de este salmo. Dice, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. David no está diciendo que los sacrificios eran inútiles. Dios los había pedido. Dios los había ordenado. Lo que David está diciendo es, no tiene sentido todo el sacrificio exterior si en tu corazón no hay arrepentimiento. No, nosotros no hacemos esos sacrificios como hacían en la ley, pero hacemos otros sacrificios. Hacemos cosas religiosas, simplemente una oración pidiendo perdón, pero no hay un quebrantamiento en nuestro corazón. David dice, hay una cosa que te agrada. ¿Vieron que cuando nosotros le fallamos a Dios, pensamos en lo que hice no te agrada? Y es así. Pero David dice, en medio de esa situación, en medio de ese pecado, hay una cosa que te agrada. El corazón quebrantado. Dice, no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Eso es confesar. Es decir, lo que hice fue serio, lo que hice fue en contra de tu autoridad. Te pido perdón. Pero no solo un perdón de labios, sino con un quebranto de corazón. ¿Amén, iglesia? Matías, ¿y cómo hago si cuando fallo a Dios sé que está mal, pero no siento el quebranto en mi corazón? Te puede pasar. Puedes estar pensando ahora mismo, sí, yo sé que hago estas cosas, pero no siento quebranto en mi corazón. Si no sentís ese quebrantamiento, necesitas quedarte en la presencia de Dios y buscar la presencia de Dios hasta que Él te muestre la gravedad de lo que hiciste, hasta que Él te muestre lo mucho que te ama, hasta que Él te muestre a quién has ofendido. ¿Saben qué? El pecado nos parece poca cosa porque no conocemos a Dios. Si conociéramos a Dios, el pecado nos quebrantaría. Si conociéramos cuánto Dios nos ama, el pecado nos quebraría. Si fuéramos conscientes de la gracia, de la misericordia de Dios por nosotros, si fuéramos conscientes de a quién le estamos diciendo que no nos importa, si conociéramos más a Dios, el pecado nos quebraría el corazón. No nos hace nada el pecado porque no conocemos a Dios. Por eso tenemos que ir a la intimidad, cerrar la puerta
Y no decir, Señor, quiero que me duela el pecado. El dolor por tu pecado es una evidencia de que conoces a Dios. Nadie puede conocer a Dios y no tener dolor por el pecado. No puedo ordenarte que te duela tu pecado. No lo puedo hacer. Pero sí te puedo decir que si conoces a Dios, tu pecado te va a doler. Amén. Mateo 5:3 dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu. Y escuchen esto. Y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que son pobres en espíritu. Cuando nosotros vamos a confesar delante de Dios nuestro pecado, tenemos que reconocer lo grave de nuestro pecado, pero también lo necesitados que somos de su misericordia. No es que pedimos perdón a Dios y es un trámite administrativo y Él nos perdona. Cuando Jesús en este sermón dice, ustedes tienen que ser pobres en espíritu, no usa cualquier palabra pobre, usa la palabra que lo ponía en lo más bajo de la escala. Un indigente absoluto, un mendigo absoluto, una persona que depende de la compasión de otro, o si no se va a morir de hambre. Jesús dice, tienen que ser pobres en espíritu, tienen que reconocerse pobres, tienen que reconocerse dependientes totales de la compasión de Dios. Confesar es reconocer que necesitamos su misericordia. Amén, iglesia. Que Él no está obligado a perdonarnos, que Él nos perdone por pura gracia. Y que si Él no nos perdonara, si un día no nos extendiera su perdón, estaríamos perdidos, totalmente perdidos. Pero en lugar de tener la actitud de ese pobre, de ese mendigo, de ese pobre en espíritu, parece que fuéramos acreedores de la misericordia y del perdón de Dios. Eso no es confesar. Esa no es una confesión bíblica. Y lo último que veo en este salmo es pedir que Él tenga misericordia de mí. Pero el salmista va un paso más allá y dice que cambie su corazón. Dice el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Es precioso ese versículo, ¿no? David dice, uno puede mirar el Salmo, no hay una sola parte donde David hable de su pecado, de lo que hizo. No dice, ayúdame para no ser un adúltero, ayúdame para ser puro en mis pensamientos. David sabe que su problema no era ese. David sabe que su problema viene más profundo, viene de su corazón. Y David le dice a Dios, crea en mí un corazón limpio. David le pide a Dios que así como un día de la nada creó todo lo que vemos, las estrellas, los planetas y demás, cree en Él un corazón limpio. David quiere algo más que perdón. Hay muchas personas que quieren ser perdonadas, pero no quieren cambiar. ¿Han notado eso? ¿Querés que Dios te perdone? Sí. ¿Querés cambiar? No, estoy bien así. David no solo quiere que Dios lo perdone, David quiere que Dios lo cambie. David sabe que el problema fue su corazón y le dice, Dios, no te quiero volver a fallar, cambia mi corazón. La confesión tiene que incluir el pedido a Dios de que cambie nuestro corazón. Cuando Dios cambia tu corazón, ¿cuántos creemos que Dios puede crear en nosotros un corazón limpio? Vos mirás tu forma de vivir y decís, ¿cuándo yo voy a dejar de hacer esto? ¿Cuándo yo voy a cambiar mi forma de hablar? ¿Cuándo yo voy a cambiar mi gesto, mi actitud, mi carácter? ¿Cuándo yo voy a dejar esta inmoralidad? ¿Sabes cuándo? Cuando Dios te dé un corazón nuevo. ¿Amén? Cuando Dios cree en vos un corazón limpio. Ese corazón es de donde vienen los afectos. Y cuando Dios te da un corazón limpio, Él cambia tus afectos. Porque, iglesia, cambiar no es dejar de hacer lo malo. Cambiar
es empezar a desear hacer lo que le agrada a Dios. No cambiamos cuando dejamos de mentir. Cambiamos cuando empezamos a amar la verdad. Amén. No cambiamos cuando dejamos de robar. Cambiamos cuando empezamos a ser honestos con nuestro dinero y generosos con nuestro dinero. Amén. No cambiamos cuando dejamos de hacer el mal. Cambiamos cuando abandonamos el mal y empezamos a amar el bien. Cuando el nuevo afecto del nuevo corazón empieza a empujar, empieza a desalojar de tu corazón los viejos afectos. Eso es lo que tenemos que pedir. Que los nuevos afectos expulsen de tu corazón los viejos afectos. Eso pedía David. Crea en mí un corazón limpio. Amén. Quiero que te pongas de pie, por favor. ¿No es maravilloso este salmo? Reconoce completamente que el pecado es algo serio, que es una actitud directa en contra de Dios. Reconoce que el pecado es serio, reconoce la misericordia de Dios. Pero no se queda solamente ahí, sino que este salmo nos muestra nuestra necesidad de confesar. Y no confesar como decirle a Dios lo que hicimos mal, sino confesar como reconocer lo grave de lo que hicimos, lo necesitado que somos de la misericordia de Dios y ese deseo de cambiar. Y quiero quedarme en este último punto para terminar. ¿Deseas cambiar? ¿Hay en tu corazón el deseo de cambiar? ¿Solamente está el deseo de no tener malas consecuencias de tu pecado o deseas cambiar? ¿Deseas tener un corazón limpio? ¿Deseas cambiar tu forma de pensar? ¿Deseas cambiar tu corazón? ¿Deseas cambiar tus afectos? Esto que David le pidió a Dios es lo que hoy vamos a recordar con esta mesa, con este pan y con este vino. Es el nuevo pacto. Dios dice, llegará el día en que voy a hacer un nuevo pacto con mi pueblo. No como el pacto que hice con Moisés cuando lo saqué de Egipto. Un nuevo pacto. Voy a quitar sus corazones de piedra y voy a poner corazones de carne. Voy a poner en ustedes corazones que deseen hacer mi voluntad. No voy a hacer un pacto en la piedra, un pacto de ley. Voy a hacer un pacto nuevo, un pacto mejor, un pacto en el que yo voy a poner mi espíritu dentro de ustedes para que hagan lo que me agrada. Esa es nuestra esperanza. Esa es la gracia de Dios. No solo perdona nuestro pecado, sino que cambia nuestro corazón. No solo nos dice lo que está bien, pone en nuestro corazón al Espíritu Santo para que amemos su voluntad. Quiero que inclines tu rostro ahí donde estás y empieces a pensar un momento. ¿Es serio el pecado delante de tus ojos? ¿Es posible que ciertas cosas simplemente sabes que están mal, pero no ves como un acto de rebelión a Dios? Quiero hablar a los hijos, a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, que pueden ser rebeldes a sus padres, que pueden ser desobedientes a sus padres y piensan que sí, no está bien, pero no son conscientes de que eso es verdaderamente algo en contra de Dios. Que esta casa tenga jóvenes y adolescentes que honran, que respetan a sus profesores, a sus padres, a sus autoridades, porque entienden que la desobediencia es en contra de Dios.
Puede ser que estés mirando todos los días cosas que no debes mirar y simplemente pensás, no lo debería mirar. Sé que a Dios no le gusta. Yo te quiero pedir que en esta mañana puedas cambiar tu manera de pensar y que el Espíritu Santo te pueda mostrar que eso no es simplemente algo que no le gusta a Dios. Es algo que desafía la autoridad de Dios. Es un acto de rebeldía a Dios que te ha pedido que tus ojos no miren nada impuro, que te ha pedido que no codicies nada inmoral. Puede ser que no respetes a tu esposa, que trates mal a tu marido y lo hayas normalizado y digas, sí, sé que debería cambiar, pero bueno, así es como me criaron, así es como nos hemos acostumbrado. No es simplemente algo que no le gusta a Dios, es algo que se revela en contra del diseño y de la voluntad de Dios. Oro para que Dios te permita ver que ser una esposa respetuosa, ser un esposo que ama a su esposa con amor sacrificial, esa es la voluntad perfecta de Dios. Oro para que dejemos de ver en nuestra vida diaria el pecado como algo no tan grave y nuestros ojos espirituales se abran para ver que nuestro pecado es grave por a quién estamos ofendiendo. Señor, te pido que bendigas a la iglesia en esta mañana. Te pido que nos ayudes, Señor, a conocerte un poco más en esta mañana. A conocer lo que vos pensás acerca de nuestra vida, de nuestro pecado, de nuestra desobediencia. Ayúdanos a no considerar la desobediencia como algo menor. Ayúdanos, toca nuestro corazón, Señor. Despertanos, abrí nuestros ojos. No lo puedo hacer yo, Señor. Abrí vos los ojos de tu pueblo para que podamos ver nuestro pecado como lo que es. David experimentó esa restauración. Cuando ese hisopo rociaba esos elementos, quedaban listos para ser usados para el servicio. Ser rociado con esos hisopos significaba volver a ser útiles para el servicio y para la adoración a Dios. Y hoy quiero decirte que hayas hecho lo que hayas hecho, si Dios toma de ese hisopo y te rocía con la sangre que Él sabe, vas a quedar limpio. Pero no solo limpio, sino listo, preparado para ser usado para su servicio y para su adoración. Él te puede purificar en esta misma mañana si tan solo lo pedís con un corazón quebrantado. Señor, purifícame con hisopo y quedaré limpio. Señor, limpiame, limpia mi corazón, limpia mi vida. Y quiero pedirte que hagas algo. Quiero pedirte que ahí donde estás pienses en alguna persona a la cual le puedas pedir que sea tu Natán. Que pienses en una persona a la que después, más tarde, cuando termine la reunión o a la tarde, le puedas decir, quiero que seas mi Natán, quiero que seas alguien que se acerca a mí cuando me vea que estoy desviándome, que estoy en desobediencia a Dios, y me digas lo que estás viendo en mi vida. ¿Se animan, iglesia? ¿Se animan, iglesia? Quiero que pienses en alguien. Sí, hay gente que ya sabe, que tiene libertad para decirme. Yo quiero que pienses en una persona. Ahora espero que el Espíritu Santo esté poniéndote y presentándote a quién. Pero es muy peligroso no tener a alguien que nos pueda decir la verdad en amor. Pensá en esa persona y no dejes pasar el tiempo para acercarte y decirle, quiero que cuando veas algo mal en mí, me lo digas, porque quiero agradar a Dios. Amén, iglesia. Vamos a adorar al Señor. Es tan hermosa la misericordia, la gracia, el perdón de Dios. Vamos a adorar al Señor un momento. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. En silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que
hay restauración. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Hay personas que quizás por algo que hicieron, porque fue demasiado grave o porque se ha sostenido tanto en el tiempo, piensan que ya Dios no los puede perdonar. A esas personas yo quiero invitar en esta mañana a que ahí donde están puedan reconocer que aunque su pecado es grande, la gracia de Dios es más grande. Que aunque por mucho tiempo estuvieron lejos, están a una oración de distancia de volver a recuperar ese gozo de la salvación. Hoy puede ser, ahora puede ser la hora. Dios está a una oración de distancia de tu corazón. No una oración de excusas, no una oración culpando a otros, una oración de confesión. Una oración en la que le digas a Dios que estás arrepentido por tu pecado y que necesitas de su misericordia y que querés que Él te cambie de adentro hacia afuera y que te dé un corazón nuevo. Si hay alguien esta mañana que se ha sentido así, lejos de Dios, estás a una oración de distancia de Él. Y yo te pido que hagas esa oración ahora, que le puedas pedir perdón a Dios.
Yo le pido a la iglesia que interceda. Puede haber alguien que está en una gran lucha, en una gran batalla en esta hora. Decir, yo hice un aborto, yo arruiné mi familia, yo lastimé personas, yo arruiné la economía, yo caí una y otra vez en la inmundicia sexual, en la impureza. Yo fallé tan bajo, yo caí tan bajo, yo le fallé tan sucio a Dios. Siento que no soy digno de su perdón. No somos dignos de su perdón, por eso se llama gracia. No merecemos su perdón, por eso se llama gracia. Ahí donde estás, te pido que puedes empezar a abrir tus labios y decir, como dijo David, contra ti solo he pecado. Te pido que me limpies de mis transgresiones. Mojá ese hisopo en la sangre del Cordero verdadero que quita todo pecado, que limpia toda maldad. Mojá ese hisopo en la sangre de tu Hijo y limpiame de toda maldad. Quiero ser limpio, quiero volver a ser útil para tu servicio, quiero volver a ser útil para adorarte, quiero volver a ser útil para darte la gloria, quiero volver a ser útil para la razón por la cual me trajiste esta vida, darte la gloria y la honra a ti, el único Dios verdadero. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El escritor a los Hebreos dice, en el antiguo pacto casi todo se limpiaba con sangre, porque había cosas que no se podían limpiar, pero en el nuevo pacto, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Aleluya, todo pecado. Purificanos, Señor, purificanos, Señor. Espíritu Santo, empezá a crear corazones nuevos, empezá a cambiar nuestros afectos. Espíritu Santo, queremos ser cambiados, queremos ser transformados. Vamos, iglesia, no estás orando solamente por vos. Hay un pueblo en esta mañana. Quiero que te veas como un pueblo, quiero que te veas como una nación, como una familia que le pide a Dios, cambianos, cambia nuestro corazón, cambia nuestros afectos. Yo creo que si el Espíritu Santo interviene en esta mañana, cosas que antes amábamos vamos a empezar a despreciar. Cosas que antes despreciábamos vamos a empezar a amar. Yo creo en el poder sobrenatural del Espíritu Santo para cambiar el corazón de los hijos de Dios. Vamos, iglesia, empezá a adorar a Dios. Pedile que Él cambie nuestro corazón. Crea en nosotros un corazón nuevo, Señor. A los inmorales, crea un corazón puro. A los mentirosos, crea un corazón puro. A los engañadores, crea un corazón puro. A los enojados, a los rebeldes, a los quejosos, a los ingratos, dales un corazón puro, nuevo, limpio. Gracias, Espíritu Santo. Queremos ser restaurados. Queremos ser restaurados a la adoración, a la comunión. Devuelve la alegría a los que quebrantaste. Devuelve la alegría a los que estaban embarrados en su pecado y no sabían cómo salir, pero hoy miran a la única fuente de esperanza, el Dios de su misericordia, el Dios de la gracia. Devuélvele la alegría, devuélveles el gozo de la salvación. Espíritu Santo, ministra a la iglesia de esta mañana. Ministra perdón para los quebrantados. Ministra perdón para los abatidos, ministra perdón para los pobres en espíritu, ministra perdón para los que reconocen su necesidad de tu gracia y de tu misericordia. Hermoso, 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 hermoso. Tu sangre nos ha limpiado de todo pecado, Señor. Gracias. Gracias, Señor. ¿Sabes por qué amas la voluntad de Dios? ¿Sabes por qué quieres andar en integridad? ¿Por qué quieres andar en pureza? Porque Él ha cambiado tu corazón. Solo por eso. Solo por su gracia somos lo que somos. Necesitamos
ser un pueblo que vive o en santidad o en arrepentimiento, pero nunca en el barro del pecado. Necesitamos ser un pueblo que viva en santidad o en confesión, pero nunca conformes, sentados en el barro de nuestro pecado. Jamás. Porque Dios te ha salvado para algo mucho más glorioso que eso. Él habita en las alturas, Él habita en la santidad, pero también habita, se sienta al lado del quebrantado y humilde de corazón. Él se acuerda que somos frágiles, Él sabe que somos polvo, pero si ve un corazón quebrantado y humilde, a ese corazón Él no lo va a rechazar. Él no está buscando corazones perfectos, está buscando corazones quebrados, está buscando corazones humillados, arrepentidos. Eso es lo que Dios está mirando esta mañana. Yo espero que vos seas uno de esos corazones. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Tú me cautivas, nunca seré igual al mirarte a ti. Todo lo cambias, tú me cautivas, nunca seré igual al mirarte a ti. Todo lo Puedes levantar tu voz y cantar una vez más esto. tú me cautivas. Eso es lo que te cambia, hermano. Nunca seré Eso es lo que te cambia. al mirarla. Sí, Señor. Todo. Todo lo cambias. Vamos, iglesia. Esta es la oración de los pobres en espíritu. Esta es la oración de los que empiezan a ser rociados con esa sangre. Vuelven a ser útiles. Vuelven a estar listos para adorar a Dios. Todo lo Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. me cautivas. Gracias, Jesús. Nunca seré igual Sí, Señor. al mirarte a ti. Dice la palabra de Dios que esa última noche el Señor tomó un poco de pan y dio gracias. Y luego lo partió en trozos y lo dio a sus discípulos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Y después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Si hay una sangre donde Dios puede mojar ese hisopo para limpiar tus pecados y mis pecados, si hay una sangre donde Dios puede mojar ese hisopo para limpiar lo que la ley no podía limpiar, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra sangre. Es solo por su sangre. Quiero pedirte que con toda reverencia inclines tu rostro y le digas esta palabra al Señor: gracias. Gracias. Si no hubiera una sangre que poner en ese hisopo, mi alma se hubiera ido al infierno para toda la eternidad. Solo tu sangre, Cordero, podía limpiar lo que la ley no podía limpiar. Si no hubieras subido esa cruz, si no hubieras derramado tu sangre, ese lebrillo hubiera estado vacío, ese hisopo hubiera estado seco y mi alma se hubiera perdido para siempre. Pero porque subiste a la cruz, porque derramaste tu sangre, hoy ese lebrillo está disponible para limpiarme de todo pecado. Gracias. Gracias por ese cuerpo partido. Gracias por esa sangre derramada por mí. Si alguien que está por primera vez en medio nuestro nunca le pidió perdón a Dios por sus pecados, yo quiero decirte que dejes de buscar formas humanas de limpiarte, formas humanas de acercarte a Dios.
hay un solo camino a Dios y es Jesucristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo. Cuando ponemos nuestra fe en lo que Él hizo por nosotros, cuando creemos que Él murió y resucitó por nosotros, la palabra de Dios nos promete que tenemos el derecho a ser llamados hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos sus herederos. Y si somos sus herederos, tenemos todas las bendiciones que los hijos de Dios tienen. Pero solo es necesaria una cosa: un corazón arrepentido. Así que si es tu primera vez en este lugar, si nunca hiciste esta oración, te quiero animar a que le pidas perdón a Dios por tus pecados y creas lo que hemos estado diciendo toda la mañana, que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Señor, te damos gracias por este pan que simboliza ese cuerpo que se subió a la cruz para ser molido por nosotros. Gracias porque como cordero llevado al matadero no abriste tu boca, no te defendiste aunque lo podías hacer, porque sabías que necesitábamos de tu sacrificio, Señor. Te damos gracias por este pan y hacemos memoria de que un día te entregaste por nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Que me puede dar perdón. Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Sí, Señor. No hay otra fuente de salvación, no hay otra fuente de perdón, de limpieza para nuestro corazón, solo tu sangre, Señor. Y por eso hoy te damos gracias y hacemos memoria de tu muerte hasta que regreses, Señor. Y te damos gracias por esta copa que nos hace recordar que hay un nuevo pacto, un pacto por el cual nos has prometido dar tu Espíritu Santo y grabar tus leyes en nuestro corazón y cambiar nuestros deseos y darnos el deseo de obedecerte. Señor, gracias por esa sangre que ha confirmado, ha sellado este mejor pacto con el cual has cambiado nuestro corazón. Gracias, Señor, por esa sangre que limpió lo que ninguna ley podía limpiar, nuestra propia vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Que me puede dar perdón. Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Que me puede dar perdón. Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón.
Jesús la sangre trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre fue el rescate. Fue el rescate eficaz. Solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Amén. Hay que darle un aplauso de gratitud y de alabanza al que llenó ese lebrillo, ¿sí? Al que llenó ese lebrillo con su sangre para que pudiéramos ser rociados, limpiados y perdonados de todo mal. Dice el Salmo 32. Escuchen. Algunos dicen que el Salmo 32 es el salmo que después se escribe David, porque Dios le respondió al Salmo 51. Él le decía: devuélveme la alegría. Y Dios lo limpió y su vida continuó y siguió siendo para la gloria de Dios, y siguieron fluyendo salmos y siguió reinando y gobernando. ¿Y saben qué? Así como Dios mostró ese pecado de David, ahí dice el libro de Reyes que cuando David ya era muy anciano, pusieron a una joven hermosa a su lado para que lo cuidara. Y el escritor se encarga de decir: pero David no la tocó. Había habido un cambio en su corazón. Amén. Y dice el Salmo 32. Quiero que levantes tus manos porque este es un salmo para vos. ¿A cuántos el Señor nos ha perdonado? ¿A cuántos damos gracias por ese hisopo, con esa sangre preciosa que nos ha limpiado de todo pecado? Amén. No hay otro manantial. Escuchen esto. Quiero que escuches esto. Dice: qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste. Toda culpa desapareció. Aleluya. Este es tu salmo. Este es mi Salmo 32. Ese es tu Salmo 32. Le confesé mi pecado y toda mi culpa desapareció. Aleluya. Esa es la sangre de nuestro Cordero. Purifícame con hisopo, dice David. Moja el hisopo en la sangre que tú sabes, para limpiarme del pecado que la ley no me puede limpiar. Amén, iglesia. Vivamos agradecidos por esa sangre maravillosa. Y tengamos siempre un Natán que nos pueda abrir los ojos para darnos cuenta cuando nos estamos equivocando. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia.